participación de todos ustedes no sería posible. Entonces, pues, la verdad, muy complacido de estar en nuestro primer evento del año 2022 y con esta nueva mesa directiva. Así que, pues, es el kickoff de la comunidad para esta mesa directiva. Entonces, enhorabuena para todos y deseándole mucho éxito a Francisco y también a la mesa directiva en todo lo que viene. Buenísimo, amigo. Muchísimas gracias. Estupendo. Un par de minutos e iniciamos ya en lo que se van conectando para ir validando que todos tengan audio. Cuéntenos, ¿desde dónde se están conectando? Veo aquí ya a Robert Tazañero. Robert, ¿desde dónde estás conectado? De Perú. De Lima, Perú. Buenísimo. es. ¿Cómo está Saludos el para clima por todos, allá, saludos. amigo? Saludos. Un abrazo, Robert. Está Saludos, agradable, está Robert. agradable. Hola, Pablo. Hola a todos, muchachos. Cuídense. Acá Un estaremos. saludo. Voy a bajar un poco la cámara, un segundo, a ver. Sí, sí. Francisco, ¿desde dónde tú te estás conectando? En España, ¿no? Yo desde España, desde el sur de España, ¿Qué parte del desde sur? Alcalá de Guadaira, Alca. que es la ciudad de referencia que tenemos aquí es Sevilla. Ok. Ah, ¿Y buenísimo. qué tal calor hace por allá? Pues estamos teniendo ahora mismo una ola de calor que estamos llegando a los 42 grados Celsius. Y entonces Ya nos es marcamos. algo que no es nada, a ver, no suele ser tan habitual tener estas olas de calor por aquí tan temprano, digamos, en el mes de mayo. Se supone que todavía estamos en primavera. Y bueno, pues sí, pasando calor, pero bueno, yo creo que ya casi lo que nos queda. 42 grados. ¿Y es seco o húmedo? No, es seco, afortunadamente. Sí, porque si fuera húmedo sería bastante peor. Claro, Sería más incrementa la difícil de sensación llevar. térmica. Sí, sería más difícil, sería mucho más difícil de llevar, sí. Claro. Ya se está En los conectando también aquí Mari Cárdenas. Cuéntanos, Mari, ¿desde dónde estás conectada? Hola, ¿cómo están? Desde Seattle y aquí está haciendo frito. Sí, pues María es nuestra paz presidente, aquí del capítulo México. Bueno, Para los que genial, no la conozcan. encantado. Hola. Buenísimo. Bueno, Hola. tenemos personas conectadas de todos lados. Entonces, vayamos iniciando. El día de hoy tenemos a un gran speaker que disfruta del deporte, el aire libre, es padre de familia y tiene 3 niños con los cuales disfruta compartir. Su pasión es la gestión de proyectos, así que todo lo relacionado con charlas, conferencias, con conocer personas y cultivar el conocimiento es su pasión. Y el día de hoy estaremos platicando acerca de Project Management y Caos. Si bien un proyecto es en esencia un entorno caótico, extremadamente sensible a las variables de su entorno, en este webinar expondremos el caos y veremos cómo conseguir resultados favorables a través de los últimos enfoques en Project Management. Francisco Espárrago cuenta con más de 15 años de experiencia en dirección de proyectos internacionales y de gran envergadura, localizados en España, Reino Unido, Sudáfrica, Arabia Saudí y Chile. En todo este tiempo, en los proyectos en los que ha participado, tiene un fuerte componente tecnológico en el sector de energías renovables. Y bueno, podríamos continuar y continuar con más de Francisco Espárrago, pero los dejo que lo disfruten. Francisco, bienvenido y te comparto la estafeta. ¿Qué tal? Estupendo, genial. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad que para mí es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, como no, agradecer al capítulo de México del Project Management Institute y bueno, pues a todo su equipo de dirección bueno, pues por hacer posible este evento y por permitirme a mí, lógicamente, pues compartir este ratito, pues hablando sobre, como decía Arturo, sobre una de mis pasiones, ¿no? Que es sobre Project Management. La verdad que, bueno, pues igualmente gracias a Arturo, gracias a Felipe, gracias a Pablo, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, ¿no? Bueno, como decía
Arturo. Tengo más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos a nivel internacional. Soy un apasionado de esto, de la dirección de proyectos, de la divulgación de la dirección de proyectos, del project management. Soy muy activo en las redes sociales. Si me buscáis, pues, sobre todo en LinkedIn y en el canal de YouTube, en Laurum Project Academy, que es la academia de formación que también he formado y he creado para, pues, igualmente para formar y para divulgar esta pasión que, como digo, es para mí la dirección de proyectos, ¿no? El project management. Si me buscáis en redes sociales, pues nada, allí me podéis encontrar, tanto en LinkedIn, y os invito también, insisto, a, pues a visitar el canal de YouTube, porque generamos contenido pues, prácticamente toda la semana. Y tenemos una comunidad de más de 10.000 suscriptores, ¿no? Bueno, esto es un pequeño apunte sobre el tipo de proyectos en los que, bueno, pues yo he tenido ocasión fundamentalmente de trabajar, de participar, ¿no? Que son proyectos del ámbito de la energía, proyectos de construcción, proyectos EPC, del ámbito de la energía, alrededor de todo el mundo, vinculados fundamentalmente a generación de energía a través de fuentes renovables, proyectos CSP o fotovoltaicos. Entonces, pues bueno, esto simplemente son un pequeño extracto, ¿no? de estos proyectos que yo considero que para mí ha sido una suerte trabajar en ellos, y en los cuales he aprendido muchísimo sobre la disciplina, sobre la dirección de proyectos, y me ha enriquecido mucho, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y yo siempre digo que esto del project management, bueno, que los que nos dedicamos a esto, pues lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? No es un uniforme que tú te pones cuando entras al trabajo, picas y bueno, ya está, cuando sales te lo quitas, ¿no? Sino que es algo tan profundo y es tan de aplicación en nuestro día a día que también tiene una implicación, como no, súper importante en la vida personal. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a entrar en materia. El título que de la ponencia que voy a tratar hoy habla sobre algo que a priori, bueno, os preguntaréis qué es lo que dice Francisco, ¿no? Esto de la teoría del caos y el project management, cuando en project management se supone que precisamente tratamos de evitar el caos, ¿no? O al menos el caos tal cual lo tenemos nosotros entendido, ¿no? Bueno, pues veremos que sí, que en cierto modo es así, pero que también es preciso de incorporar el caos y de entender el caos y de entender su existencia, ¿de acuerdo? Y un poco este es el origen de esta ponencia. Creo que también hay pues bueno, un amplio número a lo mejor de asistentes, o imagino que hay un amplio número de asistentes que pertenece al sector de la construcción, ¿no? Entonces, pues, no solo para este sector, pero especialmente para este sector, yo creo que va a ser una charla que nos hará pensar un poco y nos hará hacernos preguntas sobre el modo en el cual nosotros gestionamos nuestros proyectos. Veréis, bueno, pues todo esto comenzó allá por la década de 1960, cuando este hombre que veis aquí en pantalla, Edward Lorenz, ¿de acuerdo? Pues este hombre que es un matemático y que enfocó su carrera al ámbito, al campo de la meteorología, pues le estaba haciendo un modelo para predecir el clima. Entonces, hizo un cálculo a través del ordenador, un cálculo computacional, obtuvo un resultado, y cuando iteró y volvió a realizar ese resultado,
exactamente con los mismos valores, se dio cuenta de que obtuvo un resultado totalmente distinto. Aparentemente, con los mismos datos, obtenía un resultado que era totalmente distinto. Entonces, bueno, como matemático, como científico, él, bueno, ¿a qué se debe esto, no? ¿A qué se debe este cambio cuando aparentemente los datos de partida o los datos de entrada pues son exactamente los mismos? Entonces, bueno, él descubrió que simplemente a la hora de realizar el cálculo, la máquina, el ordenador, redondeó unos valores, unos decimales. Pues imagínense, ¿no? Pues era pues 3,485961, ¿no? Pues redondeó a 3,58, 60 y 65, ¿no? Entonces redondeó unos decimales. Aparentemente, este pequeño cambio, un cambio que a priori pues no debería de producir un resultado tan dispar, pues produjo este cambio, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, él pues empezó a investigar sobre cuál era este fenómeno, y a partir de este momento pues empezó a desarrollar la llamada teoría del caos, ¿no? Que viene a decir, ¿vale? Como enunciado principal, nos viene a decir esto que veis aquí abajo, ¿verdad? Os lo voy a subrayar. Nos dice, oye, chicos, chicas, pequeños cambios en las condiciones iniciales crean grandes diferencias respecto al resultado final. Entonces, fijaros, pequeños cambios apenas imperceptibles pueden llegar a producir bueno, pues unas diferencias respecto al resultado inicial abismales, ¿no? Y como ejemplo, él puso esta famosa frase, bueno, del efecto mariposa, ¿no? Aquello de que el aleteo de una mariposa, pues, en Brasil puede ocasionar un tornado pues, en Japón, ¿no? O en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces esto, claro, esto pone patas arriba, pues, muchas cosas, ¿no? En primer lugar, esto nos da una mirada diferente a cómo nosotros, bueno, pues entendemos, digamos, el enfoque determinista de las leyes de Newton, de las llamadas leyes de Newton, ¿no? Es decir, que hasta el momento, este tipo de leyes, ¿qué nos sirven? Pues nos sirven para explicar el movimiento de los planetas, nos sirven para explicar, oye, que si yo suelte este bolígrafo que está sujeto, ¿no?, a la ley de la gravedad, pues lo más probable es que caiga. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Pues que esta ley, en cierto modo, pone en tela de juicio pues ese enfoque. ¿Por qué? Porque en realidad, y esto es clave, en realidad en la práctica se comporta de manera impredecible. ¿Y esto qué significa? Que tienes que tener mucho cuidado con las predicciones que hagas a futuro. ¿Por qué es impredecible? Por el origen de los datos. Porque en el mundo real los datos no son, digamos, de laboratorio. Hay una cantidad de variables y de factores que interfieren y que pueden hacer que esa predicción que tú tratas de hacer a futuro, pues se vaya totalmente al garete, ¿no? Entonces, claro, vosotros preguntaréis, bueno, Francisco, pero según esto, ¿cómo es posible que bueno, pues que lancemos un cohete al espacio y que sí es cierto que sí podemos hacer predicciones a futuro, ¿no? Porque si me lo enuncias tal cual así, todo sería pues un entorno completamente caótico, ¿no? Y aquí también quiero meter, y esto es importante,
pues el siguiente concepto, que es que, oye, un sistema caótico no significa que haya una falta de orden, ¿no? Sino que simplemente que la realidad no se ajusta a un modelo lineal. Y os lo explico. ¿Por qué? Porque, como os digo, gracias a esto, pues si es posible hacer pues, determinados cálculos, ¿no? Pues si no sería todo un auténtico desorden, y no es así, sino que existen predisposiciones a que los fenómenos se sucedan de determinada manera. Estas predisposiciones, perdón, se consideran los atractores. Es decir, cuando nosotros nos levantamos en el día a día, cuando nosotros planificamos, oye, pues mañana voy a hacer esto, primero me levanto, pues desayuno, voy al trabajo, hago las tareas, luego vuelvo a casa, en fin, a un cierto orden y predisposición a que las cosas ocurran. Y esto es importante, porque según esto, pues claro, nosotros nos permite evaluar y, digamos, pues que las cosas transcurran con un alto probable orden, ¿no? de sucesos, ¿no? Y esto de cara a dirección de proyectos, pues también es importantísimo, ¿no? Bueno, sobra decir que esta teoría se aplica, pues, tanto a la evolución de las temperaturas como al comportamiento de los fluidos, a dinámica de poblaciones, a estructura de los sistemas sociales, fluctuaciones en bolsa, el comportamiento del corazón humano, la distribución eléctrica, cantidad de aplicaciones, ¿no? Y bueno, fijaros, aquí, y esto es un concepto que sí quiero remarcar, ¿no? Ya os lo he enunciado. Oye, es que caos no es lo mismo que desorden. Y esto es importante. Recordad que tenemos lo que hemos llamado los atractores, que hacen que las cosas ocurran hacia una determinada, o ocurran o tengan una cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Ya que, en cierto modo, bueno, pues como digo, el caos, en cierto modo, pues genera determinados patrones de comportamiento. Por más caótico que un sistema pueda parecer, bueno, pues un sistema sigue una trayectoria hacia determinados puntos que, como que insisto, nosotros denominamos atractores. Entonces, fijaros vosotros que realizáis proyectos, vosotros que gestionáis proyectos, en cuántas situaciones, bueno, pues los cálculos y las estimaciones se nos han ido al garete, pues desde el día 1. Bueno, pues lo que subyace detrás de que ocurra eso no es ni más ni menos que esta llamada teoría del caos. No es posible, con los datos que manejamos, crear un modelo de predicción en el cual nosotros sepamos efectivamente o exactamente o con total seguridad qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Y ojo, porque, como decíamos en el enunciado, no tienen por qué ser grandes cambios, ¿no? Sino que pequeños cambios, recordad en el aleteo de esa mariposa que puede realizar o puede provocar un huracán en la otra punta del mundo, sino que pequeños cambios en nuestros proyectos pueden generar grandes cambios en los resultados finales, ¿de acuerdo? Y dicho esto, estoy seguro que vosotros que os dedicáis a la gestión de proyectos tenéis multitud de ejemplos o recordáis en vuestros proyectos multitud de ejemplos en los cuales esto ha ocurrido, ¿no? Vamos a ver ahora 3 ejemplos que son significativos. Son proyectos o hechos históricos, reales. Son proyectos que en este caso son negativos, pero ojo, pueden tener un impacto negativo en nuestros proyectos, pero ojo, también, y esto es muy importante, pueden tener un impacto positivo. Y es algo que no debemos menospreciar. Puede ser tanto negativamente, puede tener un impacto tanto negativo
como positivo. Mirad, el primer ejemplo que os traigo, aquí hay un error en la diapositiva, disculpad, este sería el número 1, es el caso del puente sobre Tacoma Narrows, el famoso, el conocido como Tacoma Narrows Bridge, ocurrido en Estados Unidos. Hablamos ya del año 1940. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No sé si habéis visto las imágenes de lo ocurrido. Si no lo conocéis, si no conocéis este caso, os invito a que busquéis en la red, a que veáis, a que visualicéis los vídeos que hay sobre el evento, porque se tuvo ocasión de grabarlo todo, de filmarlo todo, y la verdad que es verdaderamente impresionante. Bueno, pues este puente, al muy poco de inaugurarse, estaba en esta situación. Fijaros cómo estaba el tablero del puente completamente torsionado. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquel día había mucho viento en la bahía de Tacoma, soplaba mucho el viento. Y el puente pues comenzó a ondular cada vez más, entró en resonancia toda la estructura, hasta que finalmente pues el puente y la estructura portante pues acabó colapsando. ¿A qué fue debido este asunto? Bueno, este asunto fue debido a que no se consideró en el cálculo estructural el efecto del flameo estructural producido por el viento, que además fue incrementado por un hecho pues aparentemente tan sencillo como, en vez de poner en el puente unas simples barandillas que permitan el paso del viento, pues se decidió, por tema de diseño, por tema visual, por lo que fuese, alguien decidió pues colocar una chapa continua alrededor de todo el tablero del puente. ¿Cuántas decisiones de este tipo a lo mejor no tomamos en el día a día de nuestros proyectos? No solo desde el punto de vista estructural, sino también desde el punto de vista estético, decisiones aparentemente muy livianas, pero que en última instancia tienen un gran impacto o pueden llegar a tener un gran impacto. Fijaros lo que ocurrió aquí, ¿no? El viento a diferencia de las estructuras, bueno, pues en celosía o en trus, en las cuales pues el viento puede ir a través de la estructura y no produce esfuerzos, en este caso producía este efecto que veis aquí. Se producían una serie de vórtices que hacía este conocido como flameo estructural. Es el mismo efecto que se produce cuando una bandera es agitada, ¿no? Es movida por el viento, ¿no? Entonces hizo que este puente pues fuese moviéndose, insisto, fuese torsionándose hasta que finalmente pues cayó literalmente al río, ¿no? Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas personales, únicamente pues daños materiales. Y un pequeño perro, que fue el único ser vivo, digamos, que quedó atrapado en uno de los vehículos ahí en mitad del puente y que finalmente pues cayó, ¿no? Pero fijaros qué detalle tan, pues digamos, baladí, ¿no? Oye, pues en vez de unas barandillas o en vez de una celosía de este tipo, colocamos una celosía de este otro tipo y además, pues porque queda más bonito, vamos a colocarle una chapa continua a lo largo de todo el tablero, ¿no? Fijaros la consecuencia, ¿no? Un proyecto multimillonario que se fue, pues, al poco de inaugurarse, al muy poco de inaugurarse. Vamos a ver otro ejemplo en el cual pequeñas decisiones
produjeron bueno, pues unos resultados totalmente, bueno, pues impredecibles y sobre todo totalmente catastróficos, ¿no? Con un gran impacto. Recordad el ejemplo de la mariposa, ¿no? El aleteo de la mariposa produce el huracán. Pues en este caso, una pequeña decisión puede llegar a producir o puede llegar a tener un impacto, pues, brutal, verdaderamente catastrófico. Yo me atrevería a decir que de los 3 ejemplos que traigo hoy en la ponencia, en la charla, este es el más espectacular. No sé si lo conocéis. Aquí igual, otro error, disculpadme, este es el número 2. Es el desastre del lago Piñó, también localizado en Estados Unidos. Aquí ya nos vamos al año 1980. Y es un caso que cuando yo empecé a documentarme y lo estudié, a mí particularmente me pareció como, vamos, una barbaridad, una auténtica barbaridad. Me pareció verdaderamente increíble. Bueno, esto es un lago que está en el estado de Luisiana. Es un lago de agua dulce, de no mucha profundidad, 2 metros, cualquier caso, 3 metros, quizás en la zona más profunda, en el cual, bueno, pues justo debajo del lago había un yacimiento de sal que estaba siendo explotado por una compañía minera. Tenemos también de que en la zona se estaba realizando unos proyectos de perforaciones de la compañía Texaco. Y aquí pues tenemos nuestro lago. Todo esto es una zona residencial y verdaderamente pues un entorno idílico. Bueno, pues en el mes de noviembre, el equipo que estaba realizando perforaciones en el lago, que habría hecho ya pues no sé cuántas perforaciones, que era ya pues más que un proyecto, pues era una operación, algo que tenían muy estudiado, algo en que sabían cómo se tenía que hacer, algo que estaba completamente controlado, pues ocurre lo siguiente. Perforan con la problemática de que taladran y llegan al yacimiento de sal. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la sal pues entra en contacto con el agua? Os podéis imaginar, ¿no? Se disuelve. Pues el equipo de perforación comenzó a perforar. Oye, que el taladro que está atascado, bueno, pues no hay manera de sacarlo. Oye, que la plataforma, que ojo, que esto empieza a hundirse, que esto empieza a venirse hacia abajo. Salen de la plataforma y aquello produce un fenómeno que va a más, a más, a más, a más. El pequeño agujero se traga a la propia plataforma perforadora y se produce un remolino totalmente gigantesco que empieza a succionar y a vaciar el lago en su totalidad. ¿No? Completamente, completamente. En poco más de 3 horas se vació todo el lago. Imaginaros. Poco más de 3 horas. Hablamos de más de 16.000 metros, 16.000 millones, perdón, 16.000 millones de metros cúbicos de agua. Se traga barcazas, se traga embarcaciones, se traga superficie de tierra de alrededor del lago, se vacía completamente. El lago, a su vez, estaba comunicado a lo que es
pues, la desembocadura de Luisiana, todo el Golfo de México, ¿no? Con un canal que desembocaba hacia el mar, ¿no? Tal fue el poder de absorción de este agujero, digamos, de este remolino, que se invierte el sentido del flujo del canal y empieza a entrar en el lago, agua marina, ¿no? De hecho, el lago se rellenó con la propia agua marina, ¿no? Pues, de este canal, ¿no? Que fue rellenando poco a poco este lago, ¿no? Fijaros que incluso este hecho produjo la mayor catarata de agua de la historia del estado de Luisiana, durante el tiempo en el que este lago, toda esta superficie, pues se estuvo rellenando, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? ¿Cuántas veces este equipo de perforación no habría hecho esa tarea, ese trabajo de perforación, ¿no? Solo por unos escasos centímetros, tal vez. Solo por unos escasos centímetros en los cuales la capa permeable, o la capa impermeable, mejor dicho, protegía a todo el yacimiento de sal que estaba bajo el lago. Solo por perforar unos centímetros de más, fijaros el desastre de tal magnitud que se produjo en la zona, ¿no? La verdad que es un caso, bueno, pues verdaderamente alucinante, espectacular, ¿no? Y nos vamos ya a un último caso. Este es un poco más reciente, ocurrido aquí en Europa. Estamos en la década de 2000, con el desarrollo de uno de los grandes proyectos aeronáuticos del mundo, con la construcción del que hasta el momento sigue siendo el mayor avión de pasajeros, ¿no? El famoso A380, un verdadero bueno, pues hito de la aviación y un verdadero gigante. No sé si habéis visto este tipo de aeronaves, pero son en los aeropuertos, pero la verdad que son espectaculares, ¿no? El proyecto estrella en aquel entonces de Airbus, un proyecto internacional, un consorcio formado por países como Alemania, Reino Unido, Francia y España. ¿Qué ocurrió? Oye, pues ocurrió un problema de incompatibilidad en versiones de software, lo cual hizo que el cableado, el diseño de cableado, tuviera que rehacerse, ¿no? Fijaros, algo aparentemente tan baladí o tan sencillo. ¿Qué ocurrió? Pues algunos países del consorcio trabajaban con la versión 4, en este caso Francia y España, si mal no recuerdo, y Reino Unido y Alemania trabajaban con la 5. ¿Qué ocurrió? Que no había una compatibilidad de versiones. Utilizaban el software CATIA. Entonces, cuando los instaladores comenzaron a instalar el cableado, cada una de estas aeronaves pues lleva kilómetros de cableado, kilómetros de comunicaciones, ¿no? Entonces, el trabajo de tender el cableado, pues no es algo, digamos, baladí, ¿no? No es una actividad pequeña, ¿no? Una actividad súper importante. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurrió? Que, claro, los instaladores se dieron cuenta de que los cables venían cortos. Oye, que no llega, que el cable no llega donde tiene que enchufar finalmente. Los cables vienen cortos. Bueno, pues
Eso es porque no se ha instalado bien el cable. Venga, sacar todos los cables otra vez de nuevo y volver a, efectivamente, pues a instalar otra vez bien los cables. Y aquella no era la solución. Entonces, claro, o sea, el problema seguía existiendo, ¿no? Hicieron un trabajo de, pues igual, de investigación, de ver cuál era la causa raíz, y se dieron cuenta de que había una incompatibilidad, de que al importar de una versión, la versión 4 a la versión 5, pues había un problema de escalas, de conversión de unidades, que hacía que los cables finalmente, pues, se fabricaran con menor longitud de lo esperado. Entonces, ¿cuántas veces no hemos trabajado también nosotros con diferentes versiones de software, ¿no? Bueno, pues yo trabajo en esta, no pasa nada, yo lo exporto, luego lo importo. Una práctica común, todo lo hemos hecho, ¿no? Pues fijaros, algo aparentemente pues de tan poca cosa, ¿no? De tan poco peso, ¿no? Algo tan pequeño que aparentemente, bueno, pues nadie pensaría en verdaderamente las consecuencias igualmente que tuvo una decisión de decir, oye, pues Inglaterra o Reino Unido y Alemania con la versión 5, Francia y España con la versión 4. Porque alguien finalmente o un grupo de personas decidió de hacerlo así, ¿no? En vez de trabajar todos en la misma versión de software, ¿no? Bueno, pues esto tuvo o generó más de 2 años de retraso y 6,1 mil millones de dólares. Verdaderamente una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos visto tres ejemplos reales de pequeñas decisiones que finalmente han tenido un impacto brutal sobre el proyecto, sobre el entorno. Claro, esto llevado a la dirección de proyectos, esto llevado al project management, ¿qué implica, no? ¿O qué herramienta, ¿no? Desde el punto de vista teórico de gestión, más allá de entrar... mi objetivo no es entrar en el detalle de qué herramienta, qué técnica, o si esta metodología, o si esta otra, no. Es hacer una reflexión teórica sobre los entornos de proyectos, los entornos de nuestros proyectos, cómo gestionamos nuestros proyectos y sobre todo qué enfoque teórico, en este caso, le da el Project Management Institute a lo que es nuestro libro de cabecera, ¿no? De todo Project Manager, ¿no? A lo que es el PMBOK, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver, quiero hacer aquí un poco como una cinta histórica, una cronología del cambio o de los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia a través del PMBOK, ¿no? Entonces, fundamentalmente, quiero que os quedéis con esto, es como si hubiésemos pasado del determinismo de Newton al caos, entre comillas. Recordad que en el caos hay orden, hay patrones que se repiten y están esos atractores, afortunadamente, y que podemos utilizarlos en nuestro favor, al caos del orden. Y un poco esto también tal vez nos ayuda a entender pues esta evolución que hay detrás de estos cambios que realizamos o que se realizan en el PMBOK, ¿no? Fijaros, los últimos 50 años, desde que se creó el Project Management Institute, allá por el 59, el enfoque que hemos tenido ha sido un enfoque newtoniano, un enfoque determinista. El PMBOK, el PMI, ha dicho, oye, la clave es planificar. Planifica, anticípate, y si haces eso, y si haces estos pasos, tu proyecto será
o obtendrás buenos resultados en tu proyecto. Y eso es lo que hemos tenido hasta prácticamente ahora, ¿no? Entonces es un enfoque totalmente determinista. Este enfoque, por así decirlo, tiene su punto más álgido, su culmen, en la versión 5 del PMBOK allá en el año 2013. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Oye, que sí, que un cierto enfoque determinista y se puede aplicar mejor a determinados tipos de proyectos, a proyectos con enfoque predictivo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en aquellos proyectos en lo que la incertidumbre es pues tiene un gran peso en la incertidumbre, la complejidad tiene un gran peso en los proyectos, aquellos enfoques con ciclo de vida ágil o adaptativo, ¿no? En donde esto, pues no, este tipo de enfoque predictivo basado en procesos, procesos prescriptivos que nos dicen qué hacer y cuándo, pues no cuadraba, ¿no? Entonces, ya a partir de este momento, en 2017, ya con la versión 6, oye, se sacó el PMBOK en su versión 6, pero ya también, oye, pero mira, aquí fijaros en esto, ¿eh? Fijaros aquí que esto también es importante y que sepáis que cada vez va a tener más importancia, ¿no? Que es la guía práctica ágil. ¿Mm? Un enfoque, pues, no ya tan determinista, válido en este caso para proyectos donde hay un alto grado de incertidumbre y complejidad. Bueno, pues oye, ya es un cierto avance, una cierta evolución, ¿no? Incluso en algún momento, entre 2017 y 2022, ya se publicaron incluso en el mismo formato, no de forma separada, sino ya se publicó inclusive las dos en el mismo documento. Claro, la evolución lógica es nuestro PMBOK de agosto del año pasado, de agosto, perdón, esto es 2021, ¿de acuerdo? De agosto del año pasado, donde ya, digamos, nos quitamos un poco ese traje de diferenciación de procesos o ciclos de vida predictivos y de procesos directivos y nos movemos hacia un nuevo paradigma. ¿Qué herramientas tenemos ahora? ¿Qué contexto teórico tenemos nosotros ahora para afrontar nuestros proyectos? Y la clave es, en cierto modo, esto que os muestro aquí en pantalla. Oye, chicos, y sé que aquí pues hay muchos compañeros que son del sector de la construcción, ¿no? Olvídate de, en cierto modo, olvídate, no quiero que me malinterpretéis. Es decir, tenemos los enfoques de ciclo de vida predictivo, donde aparentemente es mejor utilizar pues, los procesos directivos con todas sus áreas de conocimiento, con todos sus grupos de procesos, ¿no? Pero nos dice, oye, piensa fuera de la caja, dale otra mirada. Y en este sentido, lo que hacemos es incorporar, en cierto modo, el caos. Entender el caos como incertidumbre, como base de gestión en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque no podemos predecir a priori qué es lo que va a ocurrir en nuestros proyectos. Pensad en lo que hacemos, pensad en vuestro día a día, pensad en los contratos que gestionáis. Si se incorpora efectivamente el caos, si se incorpora la incertidumbre en esos proyectos, y si no se incorpora, si sería positivo incorporarlo. Hagamos esta reflexión, ¿no? Entonces ya en este caso lo que hacemos es, vamos a pasar
y vamos a utilizar los principios mejor que los procesos. Los principios son generales, son inocuos culturalmente, son universales, son fáciles de conseguir y no son prescriptivos y son válidos para cualquier industria, construcción, IT, salud. Y por otro lado, vamos a centrarnos en obtener mejor resultados, por supuesto, mejor que pensar en los entregables. Mejor que pensar en entregables. Centrémonos en los resultados. Y esto tiene más que ver con lo importante no es el plan en sí. Lo importante es planificar, lo importante es adaptarse, lo importante es estar alineado con los objetivos estratégicos de nuestra compañía a nivel organizacional, dentro de ese sistema, dentro de esa visión sistémica que nos da ahora el Project Management Institute, que nos da el PMBOK. Entonces, bueno, simplemente pensemos en la incertidumbre. Incorporemos la incertidumbre en nuestros proyectos. Pensemos si tiene sentido utilizar contratos a precio fijo en el cual nos comprometemos con un alcance en un tiempo determinado, cuando sabemos que el mundo real y la realidad va a jugar en nuestra contra, porque hay otro tipo de realidades al respecto. Hay otro tipo de realidades y hay otro tipo de opciones. Más allá, pues, insisto, pues un contrato con un alcance supuestamente completamente definido, en el cual tenemos que cumplir unos hitos. Si no cumplimos esos hitos, tenemos otros hitos que son penalizables. Entonces, pensemos o repensemos si hay otras formas de gestionar nuestros proyectos. Estoy pensando ahora un buen ejemplo, por ejemplo, un buen ejemplo que me viene a la mente es el enfoque Integrated Project Delivery, en el cual se incorpora la incertidumbre. Este tipo de enfoque se utilizó, por ejemplo, en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres. Y fue un enfoque súper interesante, donde, oye, las oportunidades eran compartidas, pero también las amenazas eran compartidas. Porque, a ver, nadie en su sano juicio es o tiene posibilidad, insisto, hemos visto multitud de ejemplos y seguro que vosotros tenéis ejemplos vuestros en vuestro día a día de predecir lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Entonces, favorable establecer un entorno en el que esa adaptabilidad juegue a favor de todos, ¿no? Bueno, y un poco esta era la reflexión que yo quería hacer con todos vosotros. Hasta aquí es la presentación. Os invito, insisto, a visitar la página web de la academia, a visitar el blog, donde hay cantidad de artículos pues, académicos de la disciplina, tanto teóricos como prácticos. Y bueno, pues nada más. Si te parece bien, Arturo, yo por mi parte ya he terminado. A mí me gustaría establecer, bueno, pues un diálogo con todos los oyentes, con todas las personas que han tenido ocasión de asistir al evento y bueno, pues conversar, ¿no? sobre este enfoque, sobre la posibilidad de introducir o implementar bueno, pues la incertidumbre en la gestión de nuestros proyectos, ¿verdad? Por supuesto, Francisco. Entonces, con esto iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas, chicos. Y en lo que se van preparando, a mí me gustaría compartir algunos elementos que
me encantaron de la presentación. Puntualmente de la teoría del cambio, donde indicabas que esos pequeños cambios al inicio, al final crean diferencias bien grandes, ¿no? Y recuerdo en el libro de hábitos atómicos, ahí pone un ejemplo, si un avión en la parte oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles, se modifica en las condiciones iniciales 3.5 grados, o sea, unos milímetros, y su dirección era Nueva York. Bueno, esos 3.5 grados a lo largo de todo el trayecto van a hacer que no acabe en Nueva York, sino que acabe en Washington. Y lo mismo lo vemos, por ejemplo, en el golf. En el golf, si tú golpeas la bola y 200 metros más adelante lo que quieres es una diferencia de decenas de metros, lo que tienes que hacer es golpear milímetros hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Lo importante es eso, los cambios que se vayan gestando desde un inicio y se vayan manteniendo a lo largo de. Y otro de los temas que me encantó fue, y creo que aquí es como un poco disruptivo, por lo menos para mí, es esa definición de caos. Que caos no implica desorden, sino sino que indica que la realidad no se ajusta únicamente a un modelo lineal. Y entonces eso para mí es revelador y totalmente nuevo. Me gustó mucho. Y de los 3 puntos que integraste, de incorporar al caos como la base de gestión de tus proyectos, los principios mejor que los procesos y los resultados mejor que entregables, también me gustaría incorporar la teoría del cambio en la gestión del proyecto. Es decir, que en esa gestión se vayan integrando pequeños cambios y esos pequeños cambios te permitan ir monitoreando cómo se va comportando el sistema, cómo se van gestionando, qué cosas se van haciendo distintas. Y bueno, a mí me han encantado muchísimas cosas. Ya tenemos una primera pregunta de Mari La verdad, Cárdenas. Arturo, si me permite, me parece muy ilustrativo el ejemplo que has dado del avión, ¿no? Porque en ese sentido, lo importante para el piloto es pues, obtener resultados, ¿no? En ese sentido, el resultado de él era pues llegar al destino correspondiente, ¿no? Entonces, los directores de proyectos, en cierto modo, pues somos como ese piloto de avión que va montado y tiene su cockpit, tiene bueno, pues todo su panel de sensores que le van indicando cuál es el rumbo, cuál es la dirección, si hay alguna desviación con respecto al rumbo original. Y en ese sentido, pues poder ajustar, poder realizar los ajustes correspondientes en nuestro proyecto a lo largo de todo el proyecto, con esa gestión del cambio que tú indicas, el PMBOK 7 hace especial hincapié, ya lo hacía en las anteriores versiones, pero el PMBOK 7 también hace especial hincapié a esa gestión del cambio, ¿no? A estar ajustándonos, a estar ajustando ese cockpit, ese panel de control para efectivamente obtener los resultados que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, muy ilustrador también el ejemplo que has dado. Buenísimo, Francisco. Y tenemos una pregunta de Mari Cárdenas y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la gestión de riesgos que típicamente se hace versus incorporar el caos en la gestión de proyectos? ¡Oh, qué interesante! Claro, lógicamente está muy vinculado. La gestión de riesgos típica, digamos, quedaría dentro de tener esta visión global del riesgo, de la incertidumbre, del caos en el proyecto. Es decir, no nos limitemos únicamente cuando gestionemos nuestros proyectos a la hora de gestionar la incertidumbre de nuestros proyectos, no lo encapsulemos únicamente a la gestión del riesgo. Oye, pues el área de conocimiento, gestión de los riesgos.
Y yo los riesgos, pues primero los identifico, hago la lista larga, luego la lista pequeña, los cuantifico, los cualifico, elaboro la respuesta, ¿no? Es decir, porque esto precisamente es un enfoque determinista, es un enfoque de decir, yo planifico, y es la base del PMBOK hasta ahora. Nos dice, oye, planifica, anticípate, planifica. Si planifica, despejas incógnitas, y entonces, tu proyecto te irá bien. Claro, esta visión, digamos, típica, entre comillas, ¿no?, de la gestión de riesgos, llevada a sectores como sectores IT, de tecnología de la información, pues no funcionaba. Entonces, sobre todo, tener una visión, incorporar la incertidumbre como, digamos, como herramienta de gestión, como herramienta de toma de decisiones, no encapsularla únicamente a la gestión de riesgos tradicional que hemos conocido, sino a todos los ámbitos. Pues desde cómo voy a organizar al equipo de proyecto, cómo voy será muy interesante meter los inputs de la incertidumbre. Riesgos entendidos como, insisto, como amenazas, pero también como oportunidades, ¿no? Meter esto en los contratos que realizamos, ¿no? A la hora de tomar decisiones también en los proyectos. Y sobre todo, la clave de esto es entender que la incertidumbre es inherente a todos y cada uno de los proyectos. No vivimos bajo un sistema estable determinista. La ventaja que tenemos de esto, como nos dice la teoría del caos, es que hay una cierta disposición de que ocurran determinadas cosas, ¿no? Como son los atractores que llamábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros planificamos un proyecto, en este caso, pues imagínense, un proyecto de construcción, sabemos que va a tener una cierta secuencia lógica de unas determinadas fases, pues la fase de oferta, la fase de diseño, la fase de construcción, la fase de puesta en marcha, fase de garantías, ¿no? Toda una serie de fases, ¿vale? Sabemos que a priori eso es lo que va a ocurrir, ¿eh? Pero dejemos abierto el campo, dejemos abierto nuestra gestión para que la incertidumbre, para lidiar con la incertidumbre, porque es que la incertidumbre está ahí. Y entonces varía mucho, digamos, incorporarla y utilizarla como, digamos, como un elemento más del proyecto. Y esto es muy importante también, realizar un trabajo de comunicación en vertical y en horizontal. En vertical con nuestros clientes y dentro y fuera de nuestra compañía también, y en horizontal con nuestros superiores, y en horizontal también con nuestro equipo de proyectos, ¿no? Y establecer mecanismos para, pues bueno, pues para lidiar con la incertidumbre, porque insisto, lo importante no es el plan en sí, lo importante no es el entregable en sí, lo importante es los resultados, obtener resultados, ¿no? Y este es un cambio de paradigma importante, ¿no? Buenísimo, Francisco. Tenemos otras preguntas a Lucas Flores Lucero y pregunta, sabiendo que el caos dentro de un proyecto puede existir, ¿hasta qué punto vale la pena planificar de inicio a fin lo que va a hacer? Y la siguiente es, a nivel contrato, ¿cómo puedo expresar eso? Muy buena pregunta, Lucas. Sí, Luca, muchísimas gracias por tu pregunta, al igual que la pregunta anterior, por De supuesto, Mari. de María, sí. Muchas gracias, Mari. Eso es, efectivamente. Bueno, como os decía anteriormente, ¿no?
las leyes de Newton, lógicamente, siguen teniendo vigencia. Nosotros sabemos que con una alta probabilidad, pues mañana va a salir el sol. Y sabemos con una alta probabilidad de que, pues no sé, que mañana la oficina estará abierta, ¿no? Para ir al trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo bueno, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar ventaja, ¿eh? Por ejemplo, yo no me creo de que haya proyectos predictivos, ni me creo tampoco que haya proyectos ágiles, ¿no? Yo hasta ahora la verdad que no he conocido ninguno, no sé vosotros. Me explico. No he conocido proyectos 100% predictivos o proyectos que sean 100% ágiles, ¿vale? Porque hasta hace poco, y espero también que os quite esto de la cabeza, ya he realizado varias ponencias y varias charlas, los enfoques, digamos, ágiles o adaptativos, se decían, ¿no? Este tipo de enfoques pues es mejor para proyectos de tecnología de la información. En los proyectos predictivos no se puede aplicar este tipo de enfoque, no es válido. Bueno, pues no es así, ¿vale? No es así. Cada proyecto es particular y tú como director de proyecto, como directora de proyecto, tienes que elegir qué hacer y cuándo. Es decir, hay ciertos enfoques y ciertas prácticas de los proyectos con ciclo de vida adaptativo que se pueden aplicar en entornos predictivos y viceversa. Hay prácticas del entorno predictivo que se pueden aplicar y se aplica casi siempre en entornos ágiles. Porque a ver si solo va a haber incertidumbre en los proyectos ágiles. Yo he hecho proyectos de construcción, proyectos gigantescos, megaproyectos, y la incertidumbre estaba en el día a día. Muchísima incertidumbre y entornos súper complejos. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Es decir, sabemos que con una alta probabilidad va a existir o va a ocurrir, pues como decía, ¿no? Porque mañana la oficina estará abierta para ir a trabajar. Entonces tenemos que tomar ventaja para esto. ¿Cómo? Pues, oye, tomemos como esqueleto, como estructura, porque lógicamente tenemos que comenzar por algo, aunque simplemente sea un esbozo de lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo, y ya sabemos que todo eso lo podemos detallar más o detallar menos, pero sí necesitamos una cierta estructura. Y entonces esa cierta estructura es la que nos da, pues, o nos puede dar esa visión del PMBOK determinista, ¿no? En la cual, pues bueno, yo puedo planificar a priori la fase del proyecto o proyecto de construcción, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer a lo largo del tiempo? Porque se necesita una cierta planificación y es necesario, ¿vale? Es necesario y es útil. Pero dicho esto, igual, bueno, pues hasta qué punto interesa planificar al detalle, pues oye, pues a lo mejor no interesa planificar tan al detalle. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es parálisis por análisis, en el cual pues muchas veces los proyectos no avanzan o las decisiones de los proyectos no avanzan porque primero hay que hacer un análisis, luego hay que hacer un reporte, el reporte se lleva a un comité, el comité se lleva luego y pide otro reporte y tal. Y mientras, el problema sigue ahí, el proyecto sigue sufriendo y entonces hay que establecer igualmente otra serie de mecanismos que sean válidos. Entonces, insisto, como a modo de resumen, SPMBOK versión 6 a modo de estructura de nuestro proyecto, pero veamos el SPMBOK 7, ¿no? Veamos esos principios, veamos, oye, que lo que importa es tener esa visión holística, sistémica del proyecto, en el cual lo importante es obtener los resultados, no el entregable en sí. Y entonces, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Podemos utilizar lo mejor podemos y debemos utilizar, a mi opinión, lo mejor de ambos enfoques, pero no uno u otro, sino los dos, ¿no?
Buenísimo, y también muy en línea con la perspectiva PMI y con la integración de Discipline Agile que hace este como kit de herramientas que más que enfocarse en una sola metodología, un solo framework o un solo enfoque, utiliza lo mejor de cada uno para el momento en el que mejor te sirve. De tal forma que no te enfrascas en soy predictivo, soy ágil, soy lean, eres lo que en ese momento y en esa situación, dado ese contexto, necesitas ser y ocupas Claro, lo que requieres, ¿no? Buenísimo, efectivamente. Francisco. Efectivamente. Hay una frase, disculpa Arturo, que es como muy de marketing también, ¿no? Pero bueno, queda chula, ¿no? El PMI nos dice, encuentra o find your wow, ¿no? Find your way of Sí, working, ¿no? Encuentra tu correcto. forma de trabajar, ¿no? Es decir, pues, y de ahí un poco esa plataforma del Standard Plus, esa plataforma Standard Plus, Standard Plus, de acceso, que es un repositorio brutal de conocimiento, ¿no? Que tiene cada vez más peso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dicen, oye, aquí, entra y coge de aquí lo que tú necesites en cada caso, ¿no? En cada proyecto, ¿no? Buenísimo. Vamos con la última pregunta y con esto ya cerramos. Robert Azañero, adelante, por favor. Quería hacer un comentario. Vi que al inicio hiciste, Francisco, una acotación de los proyectos renovables, ¿no? Bueno, me muevo en ese mundo también, ¿no? Y yo ahí quería hacer un comentario acerca del planeamiento que estoy diciendo. Y lo que he aprendido en estos poquito más de 40 años metido en proyectos es de que cuando salimos de la universidad, en el caso mío, salí el año 80, ¿no? Entonces, un poco nos han enseñado a planear bajo el método, yo le llamo lineal, por no decir otro nombre, lineal, le digo yo. Y todo nuestro pensamiento así es, desde muchos años, planear linealmente. Esto comienza, acaba, comienza, acaba, comienza, acaba y al final termina, ¿no? Y no se hablaba de resultados, sino de entregables, como tú dices. Pero con el tiempo aprendí de que no se debe pensar solamente así, ¿no? Es decir, parte de nuestro proyecto antes de escoger el huello que se llama ahora, ¿no? Lo hemos hecho antes, mucha gente ya hemos hecho agilidad hace más de 50 años. Por ejemplo, estuve trabajando en una empresa brasileña, justo en energías renovables, y iba de Lima hacia allá cada 15 días, cada 15 de cada mes, perdón, y me dieron para revisar un proyecto, ¿no? Y el proyecto era de 400 megavatios solares, ¿no? Revisé y con el diseño no me metía, pues recién me estaban llevando para enseñarme al diseño, a diseñar. Y yo les dije, ¿por qué hacen los 400 megas, lo meten a la red y comienzan a producir? ¿Por qué no trabajamos 100 y entregamos a la red? Porque la línea de transmisión es la misma, o la transmisión, por resumirla. Y al final lo hicieron así. Y el ROI se incrementó, se entregó energía antes, ¿no? Te entiendes tú 100, 100, 100, 100. Y ellos me dijeron, ¿y por qué no lo hacemos así? ¿O por qué nunca lo hemos hecho así? Porque no hemos pensado así. ¿Entiendes? O sea, ahora cada proyecto que yo tengo, así como tú dices, que me haga proyectos que he trabajado, ya planeo no solamente en lineal, adaptativo, incremental, pienso en todo lo que hasta no existe. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes que adaptarte a eso, ¿no? Cuando veo de que, por ejemplo, me dan un proyecto y en la parte de ingeniería, que mucho tiempo trabajaba en eso hace como 20 años, y te dicen a ti de que tienes 15 días para entrar un plano, ellos tienen 15 días para revisarlo y tú una semana para que rehagas lo que ellos te están pidiendo. Y se demoran pues un montón de tiempo. Ahí se va casi la mitad del tiempo del proyecto, en la ingeniería. Entonces yo le decía, ¿por qué mejor no te sientas tú a mi lado? ¿No? Yo hago un sketch de la parte que vamos a hacer el proyecto, tú la pruebas y lo puedes aprobar y lo podemos hacer ese plan en un día o en 2 días. Y no necesitamos 30 días y una semana más para que se apruebe un solo plan, ¿no?
Y todavía cuando tú le entregas, te pasaba el tiempo, te dicen no te lo puedo aceptar porque ya no tengo tiempo para revisarlo. Y el proyecto se va alargando. Cosa que la gente que no piensa así no lo ve. Entonces yo en un proyecto que se necesitaba urgente ya construir, lo hicimos así. En un día probamos un plano y al siguiente día lo construíamos. O sea, no hay necesidad de tener una mente ágil, ¿no? Hay que usar el cerebro. Nada más ese quería hacer el comentario. Genial, Roberto. La verdad que muchísimas gracias por tu aporte, por compartir tu experiencia también con nosotros y es fundamental lo que comentas, ¿no? Fijaros, lo mejor que tenemos nosotros es lo que tenemos aquí dentro y tenemos que hacer uso de esto que tenemos aquí dentro. Y yo sé que tal vez, pues por esto que comentaba Robert, por este día a día, que vamos con una dinámica a tanta velocidad, algunas veces nos cuesta pensar, pero tenéis que buscar vuestro rato, vuestro ratito para pensar. ¿Por qué? Porque el director de proyecto, ahora ya más que nunca, esto es un cambio de tendencia, el director de proyecto no es una persona a la cual se le da un proyecto, se le da un contrato, oye, toma, ¿no? Y desde el minuto uno ya se está diciendo, corre, 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 que vas tarde, corre, que vas tarde, corre. No, no. Y tú concentrado en hacer, en hacer, en hacer. No, no, ya las compañías ya no piensan en eso. Despacio Hay que que estoy apurado. pensar. ¿Perdón? Despacio que estoy apurado. Disculpa. Las compañías ahora piensan en, oye, el director de proyecto es un socio estratégico. El project manager es un socio estratégico de la compañía que nos va a ayudar no a producir el entregable, como decía Robert, sino a aportar valor a nuestra compañía. Y valor significa pues algún tipo de beneficio. Si se ha establecido en el plan de negocio que sea un valor pues de marketing o de impacto social, ¿no? O de beneficio económico, pues de beneficio económico. Pero el director del proyecto es el que tiene que aportar ese valor. Y si eso conlleva a proponer, pues en vez de hacer un total de 400 megas, ¿por qué no lo dividimos y hacemos pues 100, 100, 100, 100, ¿no? En fin, pues la verdad que muy bueno el aporte, Robert. Buenísimo, Robert. Nos escribe nuestra querida Mari, el último, y ahora sí. ¿Cómo crees que debió incorporar el caos en el proyecto del gasoducto Nord Stream entre Alemania y Rusia frente a la guerra en Ucrania? ¡Auch! Esta es una wicked question. Gracias, Mari. A ver, es una pregunta que no puedo responder. A ver, es muy difícil. Insisto, es igualmente, ¿no? El mundo es extremadamente complejo. Y esa es una característica del momento que nos ha tocado vivir. Extremadamente complejo, con cambios muy rápidos, muy rápidos. Si a cualquiera de nosotros, estoy seguro, nos hubiesen preguntado hace 2 años, ¿cómo imaginas tú México o el mundo en 2022? ¿No? Pues ninguno de nosotros hubiésemos imaginado una pandemia global, hubiésemos imaginado una guerra en Europa, nada, 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 nada. Entonces, hoy en día nos movemos en entornos que son extremadamente complejos, donde efectivamente la teoría del caos, pues está pues es muy de actualidad, ¿no? Es muy de actualidad. Y en este tipo de proyectos, donde pues ya hablamos de que no tiene un ámbito ya ni siquiera local, ni siquiera nacional, tiene un ámbito geoestratégico, es de un ámbito geopolítico, ¿no? Bueno, pues la toma de decisiones es compleja, es compleja. Y a veces, bueno, pues te puedes equivocar, Yo, desde mi punto de vista,
en este tipo de casos, y con la situación actual que tenemos aquí en Europa, por ejemplo, siempre insisto en el diálogo y en la comunicación. No nos podemos permitir hoy en día derrochar nuestra energía ni nuestros recursos en luchar, ni en pelearnos. Es mejor, siempre es mejor llegar a acuerdos. Siempre es mejor comunicarnos. Siempre es mejor hablarnos, hablar y llegar a acuerdos. Yo he estado en proyectos con personas en los que, sinceramente, pues no me iría a tomar una cerveza después del trabajo, ¿no? Pero bueno, pues me he tenido que sentar y he tenido que ser cordial y he tenido que llegar a acuerdos, porque era beneficioso, pues, para ambas partes, era beneficioso para todos, ¿no? Entonces, igual en la comunicación es mucho, porque algunas veces no tenemos que elegir la mejor opción. Tal vez en muchos casos, en muchas negociaciones, tenemos que elegir la opción, digamos, que menos daño nos hace. Sabemos que nos va a hacer daño, pero bueno, al menos la opción que menos daño nos va a hacer, ¿verdad? No Magnífico, sé si he podido Francisco. responder a la pregunta, porque era muy compleja. Mari, cuéntanos, adelante, por Mari. favor. Bueno, primero disculpa si te puse en una situación un poco complicada. No, para nada. En realidad mi intención es poner de manifiesto algo que tú dijiste, ¿no? Típicamente cuando nosotros estudiamos agilidad o todo esto decimos, bueno, si hay incertidumbre, tal, aplica este método, este enfoque. Si está todo definido, aplica waterfall y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, casi en todas las sesiones de agilidad lo tienes. Sin embargo, quise traer un proyecto de construcción complejo porque los que hemos trabajado en construcción, actualmente no trabajo en construcción, pues pensamos que siempre debemos trabajar con el waterfall porque es algo que es... tú tienes que entregar un proyecto, tienes que entregar unos planos, o sea, están bien predefinidos y son proyectos que duran años. Sin embargo, sí se hace un análisis de riesgo y hay montones de ejemplos de proyectos de construcción que han sido abortados por un problema social, por diferentes problemas políticos. Pero aquí sé que Europa es una tierra caliente, siempre ha habido este tipo de conflictos por aquella zona, pero este es un ejemplo de un proyecto de construcción complejo que implica lo que tú dijiste. Y sin embargo, hay una incertidumbre que siempre está ahí latente. Y tal vez el director de proyecto, me imagino que los directores de proyectos son gente que está al tanto de estos ambientes geopolíticos. Pero eso quizás es una invitación también a todos los que nos dedicamos a la dirección de proyectos, en que tenemos que abrir nuestra mente hacia el mundo geopolítico, hacia el mundo económico, hacia el mundo tecnológico, porque están sucediendo cosas y realmente, claro, no lo podemos prever, pero sí tenemos que estar como pendientes, aware, como decimos, ¿no? Esa era la idea de la pregunta. Claro, Okay. por supuesto, sí, sí. Entiendo. Sí, en definitiva es lo que tú comentas, Mary, ¿no? Es que es muy difícil. Es que la dirección de proyectos y el project management es muy difícil. Y la incertidumbre está en nuestro día a día. Y es que cada vez nuestro mundo es más complejo. Y es que cada vez el mundo es más, cambia más rápidamente. Y cada vez tenemos que tener más esa capacidad de adaptación.
cada vez más. En fin, y será así, no va a ir cambiando. Y uno de los grandes, por introducir otro tema, ¿no? Uno de los grandes retos, están los retos geopolíticos, pero el cambio climático será un gran reto a tener muy en cuenta ya, ¿eh? Aquí, bueno, ahora mismo ya te digo, estamos en primavera y tenemos 42 grados. Un compañero que recientemente había viajado a Uruguay, allí era otoño, el mes pasado, y se habían registrado las temperaturas más altas en no sé cuánto tiempo. El año pasado, creo recordar, en el norte de Estados Unidos, Seattle, Vancouver, en Canadá, temperaturas de casi 50 grados, ¿no? Entonces, hay indicadores de que, ojo porque eh, hablando de estar atentos a este entorno que comenta Mari, o Mary, esto puede llegar a ser un factor determinante de cara a futuro. En mi opinión, no sé, no me gusta hacer, no me gusta hacer un poco como de texto, ¿no? Que mirar a través de la bola, de fortune teller, ¿no? Pero, no sé, a mí personalmente es algo a lo cual estoy muy atento y que afectará a la geopolítica también. Excelente intervención, Mari. Muchas gracias. Francisco, te agradecemos enormemente y te compartimos este reconocimiento donde el Project Management Institute te entrega a ti, Francisco Javier Espárrago Flores, por la valiosa contribución en la dirección de proyectos al impartir la conferencia Teoría del Caos y Project Management, y con esto fortalecer la cultura de dirección de proyectos para beneficio de México. Francisco, muchísimas gracias por la magnífica ponencia. Tenemos varias preguntas que, bueno, a través de redes sociales te estaremos haciendo llegar y con esto daríamos por concluido. Muy bien, Muchas gracias. Antes de que se vayan, les comento que no dejen de visitar nuestra página. Gracias, antes que todo, Francisco. Mil gracias por tu sapiencia. Gracias a vosotros, de verdad. Mil gracias a nombre del PMI Capítulo México. Y bueno, antes que se vayan, los invito a que visiten nuestra página del PMI Capítulo México. En el área de eventos encontrarán todos nuestros próximos eventos mes por mes. También tenemos una sección de voluntarios donde pueden ver las oportunidades de voluntariado y obviamente pueden hacerse voluntarios del capítulo. Los estaremos esperando con los brazos abiertos, así como tenemos varias comunidades que están activas y pueden pertenecer a ellas y estar dentro de todas las actividades de cada comunidad. Mil gracias por estar aquí. Los esperamos en nuestro próximo evento y bienvenidos. Oye, Ángel, nada más una última cosita para regalarle una magnífica foto. ¿Quién la toma? ¿Tú la tomas? Si nos ayudan encendiendo ahí cámaras. Eso es todo. Ya vemos que Felipe ya está presente. Muchas gracias, Felipe. Edgar, ya también te vemos. Gerardo Silva, ya estamos viendo tu pantalla. Clau, qué gusto verte por aquí. Magnífico comentario en el chat. Rebe, ya también te estamos viendo. Así que chicos, vamos, vamos. Hugo, años sin verte, amigo. Qué gusto que estés por acá nuevamente. José Juan Ayala, ya te estamos viendo. Unos segunditos más, Ángel, para que vayan encendiendo cámaras. Edgar, perfecto, ya podemos ver tu magnífica biblioteca. Y bueno, chicos, pongan su mejor cara y sonrisa y regalémosle esto a Francisco por esta buenísima ponencia. Emanuel, ya te estamos viendo también en pantalla. Rafael, buenísimo. Ya estamos viendo. Humberto Cruz, excelente. Entonces, todos pongamos una sonrisa y Ángel, tú nos dices ¿listos? cuándo. 1, 2, 3, digan PMI. No se muevan porque están en la segunda pantalla.
Muy bien. Listo. Muy gracias por todo. Qué bueno que están aquí y espero seguirlos viendo en nuestros próximos eventos. Gracias. Qué bueno Excelente verlos, tarde, amigos. chicos. Qué bueno Saludos. verlos. Salud, Francisco. Salud, Rafa. Hasta luego, gracias. Saludos, Robert.